Cuando son las 5:01, continuamos con más en la tarde. Y lo hacemos con esta noticia. Pablo Iglesias, segundo vicepresidente del gobierno de España, confirmó que Juan Guaidó no será recibido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Rebajó al presidente interino de Venezuela, al líder de la oposición, sumándose a la versión madurista que indica que fue la misma oposición la que le quitó el cargo el pasado 5 de enero. Guaidó, por otra parte, intervino hoy en el Foro Económico Mundial y viajará este próximo fin de semana a Madrid. Andrés Gil está con nosotros y nos comenta la información. Andrés. Hola Idania, un cordial saludo. Pues ante este anuncio de Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del gobierno español, queda ahora un gran interrogante y una gran expectativa, y es cuál será la postura que asumirá Pedro Sánchez en torno de la figura de Juan Guaidó y su reconocimiento o no como presidente interino de Venezuela. Pablo Iglesias, del partido Unidas Podemos, quien recientemente llegó al gobierno, hizo alianza con Pedro Sánchez para poder que Pedro Sánchez conformara gobierno, pues ha dicho que Guaidó no es reconocido, por lo menos por él, por Iglesias, como presidente interino de Venezuela y ni siquiera como presidente de la Asamblea. Dio a entender que reconocería así a Luis Parra. Vamos a escuchar de inmediato qué fue lo que dijo Pablo Iglesias en una entrevista con medios de televisión españoles. Fundamental es que haya diálogo entre todos los actores políticos. Y el señor Guaidó es un dirigente político muy importante de la oposición en Venezuela, aunque la propia oposición le haya quitado del cargo de presidente de la Asamblea Nacional. Yo creo que es un actor político importante y que está bien que la ministra de Exteriores le reciba y le transmita que la voluntad de España es contribuir al diálogo entre venezolanos para solucionar por vías democráticas un conflicto. Esta postura significa ciertamente algo de desconcierto para los analistas internacionales y para la prensa internacional aquí en España. ¿Por qué? Porque hace tan solo un año el presidente Pedro Sánchez había reconocido la figura de Guaidó como presidente interino de Venezuela, y hace apenas 2-3 semanas la Unión Europea había reconocido la nueva elección de Guaidó como presidente de la Asamblea y como interino de Venezuela. Vamos a repasar en este momento qué es lo que había dicho Pedro Sánchez hace un año, el 4 de febrero del año pasado, cuando reconocía a Guaidó como presidente encargado. El Gobierno de España anuncia que reconoce oficialmente al presidente de la Asamblea de Venezuela, al señor Guaidó Márquez, como presidente encargado de Venezuela. La legitimidad democrática de Juan Guaidó emana de su condición de presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y entre tanto, ¿qué pasa con Guaidó? Pues es esperado aquí en España en las próximas horas. Estará el fin de semana acá en Madrid. Ya se ha anunciado por parte de la comunidad venezolana aquí en España que habrá una concentración, una reunión con Guaidó en la Plaza del Sol. Y entre tanto, Guaidó participó hoy en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza. Intervino, habló ante el Pleno y fue absolutamente vehemente en ratificar, en reiterar su denuncia contra el régimen de Maduro por las condiciones absolutamente denigrantes, adversas que está teniendo que pasar la gran mayoría del pueblo venezolano. Aquí, palabras de Guaidó. El agradecimiento de un pueblo que no descansa ni va a descansar hasta lograr su segunda independencia, la democracia de un país, la consolidación de una región y, por supuesto, el atender cada uno de los espacios. La oportunidad de Venezuela hoy nos une a todos. Ante los empresarios más poderosos del mundo y ante jefes de Estado de varios países, Guaidó denunció además que la producción petrolera en Venezuela está prácticamente en cero, en manos en este momento del régimen de Maduro. Dijo que su país, aunque no está en guerra, pues está padeciendo una crisis humanitaria comparable con la de Siria. Venezuela ha expulsado un número de inmigrantes solamente superado por Siria, que de continuar la dictadura este año lo va a superar. Venezuela no es un país en guerra. No vimos las bombas, pero sentimos el llanto, el dolor de las madres que tienen a sus hijos lejos. 1 millón de niños huérfanos en Venezuela, con padres en otros países para tratar de mandar sustento. Pues Idania, de esta manera despido este informe por ahora. Nos vemos en las próximas emisiones de los informativos aquí en NTN 24 y desde ya le anticipo que vamos a estar, por supuesto, paso a paso siguiendo la cobertura de la visita de Juan Guaidó a Madrid, que debe estar por llegar en las próximas horas a esta capital. Un abrazo les mando, que tengan una feliz tarde ustedes.
Igualmente para ti, Andrés Gil, en Europa, para NTN 24. En esta parte del programa nos acompaña Luis Daniel Álvarez. Él es doctor en Ciencias Sociales e internacionalista. Luis Daniel, muy buena tarde para ti. Y Dania, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y su audiencia. Luis Daniel, Angela Merkel, Mike Pompeo, Boris Johnson, Iván Duque... son fotografías que Nicolás Maduro no puede mostrar. Son líderes del mundo democrático que se han reunido con Juan Guaidó. ¿Esto ya es un éxito en la gira que ha emprendido el presidente interino de Venezuela? Totalmente. Estos días se está hablando mucho del tema del béisbol por el Salón de la Fama y la elección de algunos peloteros como Derek Jeter. Bueno, esos son peloteros de grandes ligas, pero los que acabamos de nombrar son figuras de las grandes ligas de la política. El hecho de tener un apretón de manos con una mujer emblemática, ejemplo de la modernidad, como es Angela Merkel, o el hecho de uno poder codearse con un Mike Pompeo, o el poder conversar con distintas figuras de esta magnitud, indican que hay, primero, una gran preocupación por Venezuela, segundo, que hay un interés en seguir lo que viene haciéndose en el país a nivel de Asamblea Nacional, y tercero, que efectivamente Maduro no puede tomarse, ni Maduro ni nadie de su entorno pueden tomarse una foto de estas características. Por eso la respuesta altisonante y hasta políticamente torpe de Maduro. Hace unos días, mientras el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, en ejercicio de funciones, hace esta gira, él invita al embajador cubano en Venezuela a que se integre al Consejo de Ministros. ¿Por qué? Porque se nota que hay un juego político a dos niveles. Efectivamente, no solo no va a tener estas fotos ni puede tenerlas, sino que tampoco va a tener la oportunidad de conversar con estos líderes en foros como el de Davos. Ahora, Luis Daniel, hay un juego político, tú lo señalas. Si vamos unos días atrás, hace un par de semanas, creo que ese juego político lo estaba ganando Nicolás Maduro. Y los venezolanos, en su gran mayoría, se sentían desesperanzados o por lo menos no satisfechos con la gestión de Guaidó. En este momento, ¿cambió el juego político? Sí, totalmente. Hay un despertar y hay un ansia de esperanza. Yo soy sumamente optimista por lo que estamos viendo, porque si bien es cierto la comunidad internacional no va a resolverle los asuntos a los venezolanos, sí viene una serie y se tienen que dar una serie de presiones dentro del marco democrático para permitir que esta crisis termine de solventarse. Había preocupación en los venezolanos porque decían, bueno, se han generado muchas expectativas, hay muchos mensajes, pero ¿qué encontramos a principios de año? Una oposición en la Asamblea totalmente disgregada, apagada, con imposibilidad de hacer movilizaciones masivas de calle. Entonces, todo lo que ha venido ocurriendo después del 5 de enero va más bien abonando en un terreno que recupere la confianza de las personas, porque primero internamente aglutina a los factores, porque es bueno precisar, y Dania y a la audiencia que nos sigue en la tarde, que no es Juan Guaidó per se, no es la figura de Juan Gerardo Guaidó Márquez quien tiene este respaldo, es la Asamblea Nacional como institución y la Asamblea está presidida por él. Entonces, el hecho de que después del 5 de enero, con las imágenes patéticas, bochornosas, lamentables que observamos, donde no dejaron entrar a diputados electos, donde los medios de comunicación fueron limitados totalmente en su trabajo, la oposición venezolana volvió a cerrar filas, incluso factores que estaban descontentos con la forma en que Guaidó ha venido haciendo el trabajo desde la Asamblea, le dieron un voto de confianza. Eso de la mano de la acción internacional. Entonces, una comunidad internacional otra vez muy activa, que sigue de cerca, que sigue insistiendo, y eso recupera entonces el ánimo en los venezolanos. Es bueno precisar que en la política y sobre todo en la política internacional, las soluciones no siguen el juego de la magia, donde hay un sombrero, donde el mago saca unas flores, saca un conejo y saca la solución para Venezuela. Pero por supuesto que esto se está dando, o sea, no es de la noche a la mañana, pero esto que se está dando sigue una serie de pasos y sigue una serie de aristas que van a permitir que la situación venezolana tenga un desenlace afortunado. Y eso se percibe
En las calles la gente observa que sí hay un trabajo, que hay un discurso unitario, que la comunidad internacional está pendiente de lo que está ocurriendo en Venezuela, que la hoja de ruta es muy clara desde hace tiempo y eso se reafirma cuando hablan del estatuto para la transición, como lo denominó la Asamblea, cuando hablan de la necesidad de una salida lo menos traumática posible, la necesidad de un Consejo Nacional Electoral con técnicos electorales, la necesidad de constitucionalizar el Tribunal Supremo de Justicia, que se consigue incorporando a los 13 magistrados que en 2017 designó y juramentó la Asamblea Nacional. Entonces, se ha empezado a compartir una retórica, hay un lenguaje que los distintos grupos comparten, y la foto de Guaidó reunido con gran parte de la clase política europea de distintas tendencias lo evidencia. La gente quiere para Venezuela una solución y Maduro y su entorno se están quedando cada vez más solos. Ahora, Luis Daniel, hay un lunar, no precisamente de Guaidó, digamos que hay un lunar en Europa, después de ver a Johnson o a Merkel con Juan Guaidó. Pedro Sánchez no va a reunirse con Juan Guaidó. Se ha reunido en Davos con Iván Duque, con Lenín Moreno, para hablar de la crisis venezolana, pero no recibe a Juan Guaidó. Y hoy Pablo Iglesias, segundo vicepresidente ahora del gobierno de Unidas Podemos, lo baja y lo coloca como líder de la oposición, vendiendo la tesis del madurismo de que la propia oposición lo quitó del cargo de presidente de la Asamblea el pasado 5 de enero. No podemos obviar los lazos de Pablo Iglesias o de Unidas Podemos con la Revolución Bolivariana. Yo allí, y Dania, prefiero ver el vaso medio lleno. Cuando hay contactos con parlamentarios españoles, cuando hay acuerdos con gente en España, cuando entra la canciller de por medio incluso a tener, y no lo recibirá Pedro Sánchez, y ya vamos a conversar un poquito de eso. Sí. Pero la foto del apretón de manos con Josep Borrell. Borrell es el responsable de la política exterior europea, ahorita, pero hace unas semanas era el canciller del gobierno de Pedro Sánchez. Es un hombre emblemático del socialismo democrático, de la socialdemocracia, no solo española, sino europea. Entonces ese apretón de manos vale 10 reuniones con Sánchez o con quien ocupe la presidencia de gobierno en España. Por supuesto, muy criticado Pedro Sánchez porque lo que ha terminado de evidenciar el presidente de gobierno español es que está totalmente atado de manos. Es el caso entonces ¿qué ocurre en España? Que es tan endeble el gobierno español que cualquier factor de esa coalición débil que se salga hace colapsar al gobierno de Sánchez. Recordemos que es un gobierno que logró apenas imponerse por 2 votos. Entonces, si hace algo que a Podemos le disguste, Podemos le quita la silla y se acaba el gobierno. Si hace algo que a algunos sectores catalanes les disguste, esos catalanes se van también. Entonces, trata de quedar bien con todos los factores Pedro Sánchez y lo que hace quedar es muy mal, queda como un gran indeciso, porque además esto se ha convertido en un asunto político en España. Podríamos incluso decir que la primera gran crisis del gobierno de Pedro Sánchez no es la situación catalana, no es la situación con el Supremo, no son los planteamientos del Partido Popular. La primera gran crisis que tambalea la posición de Pedro Sánchez tiene que ver con sus criterios sobre Venezuela. Pero evidentemente es relevante y dice mucho, estar preocupado de Venezuela pero no reunirse con Juan Guaidó. De todas formas, yo rescato, y por eso la idea del vaso medio lleno, la imagen del apretón de manos con Borrell. Borrell es un diplomático español, es un hombre de una amplia experiencia, es un hombre de un gran carisma dentro del Partido Socialista Obrero Español, y esa es la foto que tenemos que recalcar. Por supuesto, esta decisión de Pedro Sánchez probablemente le cueste bastante caro, porque hay muchos españoles que tienen familia en Venezuela y que saben la situación que vivimos aquí. Pues quiero agradecer a Luis Daniel Álvarez, doctor en Ciencias Sociales Internacionalistas, por estos minutos con NTN 24. Gracias, Luis Daniel. Y Dania, muchas gracias y a la orden para seguir examinando esta dinámica internacional que cada día avanza a mayor velocidad.